veamos la comparación entre yo, que de verdad no me la estoy pasando bien, y la chica aquí, que vaya, la tiene en el cuello y está teniendo el mejor día de su vida. Pensemos en eso, amigos, pensemos en eso, meditemos. Amigos, sean bienvenidos a una edición un tanto distintiva, un tanto única de su fuente de comida mórbida alrededor del mundo, Luisillo el Gordillo. Pues amigos míos, en esta ocasión no estaremos del todo comiéndonos a especies del planeta, sino que estaremos posiblemente acariciándolas. Nos encontramos en la ciudad de Tokio, en Japón, o alucinantes tierras, donde es un hecho, es una atracción que existen cafés en los cuales tú puedes acariciar animalitos. Existen de muchísimas especies. Los hay de perritos, los hay de gatitos, de ratones y todo tipo de roedores. Han llegado a tal nivel extremo que hay cafés de este tipo en los cuales tú puedes estar interactuando con serpientes. No sé en qué momento es que esto comenzó a suceder, pero créanme, es algo de lo más común en esta ciudad. Así que hoy, estando caminando por la zona de Harajuku, vamos a ir a visitar unos cuantos de estos lugarcillos, posiblemente jugar con algunos animales, degustar de una deliciosa bebida y por supuesto pasarla muy cool, muy chido, muy psycho. Vamos a darle, amigos míos, aquellas tiernas especies japonesas nos esperan. Acompáñenme. ¿Nani? Hemos llegado a nuestra primera experiencia animalesca, en la cual aparentemente vamos a interactuar con búhos y con halcones. Café en el cual te anuncian que tú puedes estarte tomando un cafecito mientras un búho está aquí robándote sorbos, te está contando secretitos al oído. No sé realmente qué tan seguro sea esto. No sé cuál sea el nivel del riesgo para que te pique un ojo, un pájaro. Realmente no sé qué pensar, pero va a estar bueno. Ojalá no sea nada cruel. Ojalá no sea algo cruel, sí es cierto. Tal vez es como que llegas y están todos amarrados ahí. Pero ojalá estén preciosos y bien cuidados. Y bien cuidados. Luisillo, la empanada japonesa está por acariciar unos suaves búhos. Antes de entrar te explican que es muy importante que te desinfectes las manitas, porque vas a estar tocando pajaritos y así. Te dan un numerito y ya desde aquí comenzamos a morir de amor. Chéquense a este amiguín. Hola, amiguito. Aparentemente hay algunos que puedes tocar y otros que no. Este, por ejemplo, no. Pero hay muchos otros que sí puedes tocar e inclusive ponerte en tu brazo. Este de aquí ya no está tan tierno. De hecho, hay un letrero que dice: cuidado, podría atacar niños. Así que no lo veas feo, nomás. Con cuidado. Debo decir que este está diferente a como me lo imaginé. Yo pensé que era un café en el que llegabas, te sentabas y llegaban búhos a saludarte. Pero no, realmente tu café, tu bebida es de maquinita. Lo compras y a tu ritmo te lo vas bebiendo. ¡Wow! Miren a este. Este sí está pero asesino, ¿eh? Claramente ese no se puede tocar. Ni me atrevería a hacerlo, amiguito, no temas. Chula aquí va a pedir que le pongan uno. ¡Ay! Mira qué bonito, está muy suave. ¡Ay, wow! Esto está muy suave. Se llama Frey. Voy a colocarme a Frey en la mano. Básicamente lo que sucede es que te ponen a Frey, al buito, con el guante para que no te lastime. Y tú tienes que agarrar la cuerdita aquí, pues para que no se te abalance. ¿Cómo estás, Frey? Ay, se siente súper suavecito. La cosa más fluffy del mundo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, Luisillo, el domador de búhos, ahora pactos de paz con el reino búho. Ahora vamos a irnos a las grandes ligas, amigos. Vamos a irnos a lo bueno. Diana. Me van a poner al halcón. Diana es un halcón japonés que, wow, no me dejan mentirles, si es bastante intimidante. Me dice el amigo aquí que puedo tocarlo amigablemente, pero se vale, se puede. Vamos a ver. Oh, por Dios, estás tocando un halcón. Estoy tocando un halcón. Está viendo el micrófono con deseo, ¿eh? Piensa que el micrófono es una rata débil. Por favor, Diana, no te enojes. Se nota mi miedo, amigo. De verdad que, no sé, tener un halcón así a tan corta distancia, sí me pone a pensar así de wow, en cualquier momento, bye, ojo. Venir aquí no fue tanto un ofertón. Esta experiencia tiene un costo de unos $20. Bueno, está bien, ¿no? $20 y tienes una hora de aquí de interactuar con los animalitos. Te regalan una bebida. Creo que está cool, creo que está aceptable. Oh,
majestuoso día, amigos, memorable para los libros de historia, el día en que el reino Palomo y el reino Halcón unieron fuerzas. Tenemos que hacer la aclaración de que en lo absoluto sentimos que este es un maltrato para los animales. Los tienen bien, bonito, nos están comentando que de vez en cuando los sacan a volar libremente y no es como que puedes tú venir a cualquier hora y agarrarlos y estar con ellos, sino que tienen sus horas de descanso. Por ejemplo, ahorita nosotros llevamos media hora aquí, quisimos agarrar otro pajarito y nos dijeron no, ahorita están suspendidos estos pajaritos, no puede agarrarlos nadie, están en su hora de descanso. Entonces media hora están así como que los puedes tocar, acariciar, cargar, otra media hora están descansando, nadie los puede agarrar. Está cool, este me gustó muchísimo. Buenos búhos, buenas aves majestuosas. Vamos a ver qué otro café animaloso japonés nos encontramos. Segunda experiencia, café animalesca japonesa, el centro de serpientes de Tokio. Así como su nombre lo dice, un café en el cual puedes interactuar con reptiles alargados, serpientes, víboras, tal vez tocarlos, beber en su compañía. No hay mucho más que explicar. Seguro no va a estar tan tierno como los buitos, muy seguramente aterrador como los halcones. Octavo piso, vamos a darle. Pues funciona de esta manera. Llegas, pagas tu entrada y puedes escoger una serpiente para llevarte a tu mesa. Yo creo que está. ¿Ves? Entonces, escoges tu serpiente, la que vas a tener en tu mesa. Qué raro está esto, amigos. Y miren, esto está cool. Vinimos al bar de serpientes, al café de serpientes, y yo traigo mi playera de serpiente. Soy un aficionado más. Cuando te aburres de tu víbora, de tu serpiente, la agarras y dices así de ok, como que ya me aburrí de aquí de nuestra amiguita. La dejas aquí y puedes tomar la que quieras. Por ejemplo, esta rosita de aquí, ¿no? Se ve buena. Esta se llama Tama. Entonces, hola Tamita. Ahí está, la agarras y nos la llevamos a nuestra mesita para seguir degustando nuestras exquisitas bebidas. No sé, no tiene sentido. Simplemente es algo absurdo, pero estamos en Japón, entonces está ok, está chistoso. Ya llegó mi oportunidad para poder tocar una serpiente. Me están dando a escoger. Really? Me dice que la negra a veces muerde. Entonces, pues esa no. Yo estoy pidiendo, la verdad, la más mansita, la más amigable. Me comentan que ninguna serpiente tiene veneno. O sea, todas se lo quitan, pero sí hay algunas que muerden. ¡Ah, su madre! ¡Qué horror! ¡Ay, no mames! ¡Qué horror! ¡A la madre! Uf, esto no es una experiencia agradable, de verdad, no. Está raro esto, está muy extraño. Pero es que de verdad me flipa, me parece bien interesante cómo es que las serpientes es algo que le huimos tanto, pero hay gente que paga por este tipo de experiencias. Veamos la comparación entre yo, que de verdad no me la estoy pasando bien, y la chica aquí, que vaya, la tiene en el cuello y está teniendo el mejor día de su vida. ¿Pero qué tal? Cool, ¿no? Miren, ya una vez que le agarras tantita confianza ya. Ay, me está trepando cañoncísimo. Miren esto, miren cómo se me está enredando. ¡Oh, cielo santo! Sentir como camina sobre ti es bien raro, ¿Han tenido una serpiente en el cuerpo antes, amigo? ¿Cómo se te enreda, de verdad? ¿Qué pensará ella de mí? ¿Que soy un árbol? Muy bien, ya se va nuestra amiguita. Uf. Uf. No la pasé fatal, pero tampoco les voy a decir que lo disfruté. Creo que el café de serpientes no ha sido mi favorito. Vamos a ver qué otro café animaloso japonés nos topamos. ¿Nani? Y tercer lugar que visitaremos en esta gama animalosa, un café de erizos. Este es el centro de erizos de Harry. No sé qué tanto los podamos tocar y jugar con ellos, porque vaya, se hacen bola y pican y créanme, duele muchísimo. Entonces vamos a darle. Tercer piso, erizos. Este te venden la experiencia con snack. Vaya, tú compras como el tiempo. Entonces puedes comprar 30 minutos, una hora. Y puedes comprarlo sin botana para el erizo o con botanita. Nosotros por supuesto estamos comprándolo con botana. Nos van a dar 2 gusanos. Vamos a desinfectarnos aquí, bien la manita, para poder agarrarlo sabroso. Y por cada persona, con botanas incluidas, cuesta 1630 yenes. Son como $15. Está bien, se me hace buen precio. Nos colocamos los guantecitos. Nos va a explicar cómo hacerle.
Este está gordísimo, wow. Qué obeso. No hay mucho que explicar, es muy similar a los anteriores. En este tienes tus guantecitos porque obviamente pican, son erizos. Vamos a agarrar a este que está despiertito. Ahí está. Hola, amiguito. Perdónanos. Estamos molestando. Me impresiona lo acostumbrados que están a la gente. Por lo general un erizo le harías esto y se hace una bola, o sea, y duele, duele agarrarlos. Y bueno, me imagino que los demás están súper dormidos porque los erizos realmente son animales nocturnos. Ahorita la verdad es que hay mucha luz, entonces sí, estos están súper dormiditos. Hay mucha gente aparte, este es un lugar grande. Yo calculo que aquí sí ha de haber unas 30 personas y no se siente acaudalado, no se siente lleno. A ver, chuletona procederá a sostener un erizo. El grandote, está súper grande, ¿no? Lo agarraste comiendo, mira. ¿Estás comiendo? ¿Quieres comer más? Vamos a darle un gusanito, a ver si quiere. Ay, sí. Ay, ya te lo comiste. Estás hambriento, ¿eh? Ah, mira, es que ya se despertó, ya olió los gusanos, dijo, yo también quiero, bro. Yo quiero darle a otro vez. Ay, qué rico, qué rico. Y mientras degustas tu cafecito, puedes estar jugando con uno de estos pequeñuelos. Le puedes dar un bichito de snack. Y estos animalitos también los tienen como por turno. Una vez que ya están cansaditos aquí, los ponen en las zonas de descanso de ahí, en las cuales no los puedes tocar, no puedes jugar con ellos, únicamente están durmiendo. Entonces estos que están aquí, con los que puedes jugar, están descansadines. La verdad es que está cool, me gusta la experiencia, no hay mucho más que agregar. Chulos animales. No sé si ha sido mi favorita, pero sin duda me gusta mucho más que la de las serpientes. Así que ya saben, amigos míos, si su deseo es tomar un café, interactuar con sus amigos a la vez que interactúan con un animalillo, Japón es el lugar al cual deben acudir. Porque realmente en la selección que les enseñamos nos quedamos cortos. Vaya, únicamente visitamos 3 lugares y créanme, la variedad es impresionante. Hemos visto que existen de gatitos, de perros, algunos son únicamente de pugs, otros únicamente de pomeranians, hay otros en los que puedes agarrar chinchillas, nutrias, hay muchísimos más. Una completa locura a mi parecer. ¿Ustedes qué opinan? ¿A ustedes qué les ha parecido? ¿Les gustaría que existieran de estos cafés en sus ciudades, en sus países? ¿Qué animalillos les gustaría acariciar a la vez que toman un café? Pueden ponérmelo aquí abajo en los comentarios. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura japonesa más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Sayonara, pimpollo acariciable.